El bloque que continúa es justo el de preguntas y respuestas. Para el maestro Enrique Carpizo. Desde su óptica, ¿qué opina de que la integración de los consejos en Europa sean con 14 miembros y en el caso local solo sean integrados por 5 consejeros? Bueno, yo siempre me he pronunciado hacia la existencia de un número semi elevado o racional, lo dije hace un momento, a el número de juzgados y miembros adscritos a los mismos, esto es, a la demanda de impartición de justicia. Yo no sé si 14, 21, 15, 70 o 95 consejeros de la Judicatura sea el número idóneo. Lo que sí sé es que no es lo mismo administrar más de 5,000 empleados judiciales que administrar 200. Y que evidentemente para administrar 5,000 empleados judiciales no bastan 2 consejeros, pero que quizá para administrar 25 miembros del Poder Judicial, pues sí baste un consejero. Entonces todo tiene que ver con el número de demanda que exista de acceso a la justicia y de miembros del Poder Judicial. En el Estado de México hay más de 50 magistrados. Aquí no sé cuántos sean a nivel estatal, pero todo depende de la propia demanda. Esta pregunta la dirigió el maestro Bogar Salazar Loza. Al doctor Carpizo también. Pregunta el doctor Enrique Rosas Jiménez. El Consejo Aero Ciudadano, en el caso de la integración de los consejos locales o el federal, ¿qué profesión debe tener idóneamente? ¿O debe ser un ciudadano común y corriente? Bueno, ese es un tema que también trato en el artículo que publiqué en este libro, en donde yo voy un poco más allá y soy de la idea de que el Consejo de la Judicatura no debe de estar integrado única y exclusivamente por abogados. Debe de haber, por ejemplo, contadores, para poder hacer los números, para poder hacer la planeación, para poder implementar la estrategia, pero no como alegato de oreja a un abogado que quizá no entienda lo que el economista o lo que el contador o lo que el licenciado en administración de empresas le esté diciendo, sino alguien que tenga la potestad de poder implementar de manera directa acciones tendentes a la preservación de la economía. Les voy a poner un caso. No voy a decir qué tribunal porque no vale la pena entrar en detalles, pero hay un tribunal en el país que se acercó a uno de los más prominentes economistas del país y de gran parte de Iberoamérica. Ustedes saben que son pocas las personas que pueden ostentar esos títulos en este país. Y le pidió que él implementara una estrategia de inversión con el objeto de poder invertir los recursos dados al Poder Judicial de manera óptima. Déjenme decirles algo, ese Poder Judicial actualmente tiene recursos suficientes como para haber hecho varias de las acciones que ya hizo. Lo primero, de rentar el 60% de su inmobiliario, ya no renta nada. Y cuando jubila a sus magistrados, los jubila con el 100% del sueldo. ¿Y saben por qué? Por una adecuada inversión. Ahora, ¿cuántos tribunales en el país tienen esa visión? Ni uno. Entonces, por eso yo digo que la integración del Consejo de la Judicatura en ese sentido debe ser un poco más abierta. Claro, deben de haber abogados, por supuesto que deben de haber abogados. Quizá el número de abogados tenga que ser mayor al de otras profesiones, por supuesto que también lo creo. Que debemos de excluir ciertas profesiones del Consejo, claro, un veterinario quizá no tenga nada que hacer en el Consejo. Y digo quizá, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de veterinario sea, ¿verdad? Pero un contador, un administrador de empresas o un ingeniero, ¿quién sabe? Porque un ingeniero luego hace muy buenas estrategias y proyectos de cumplimiento. El Tecnológico de Monterrey destaca por tener ese tipo de especialidades en el ámbito de la ingeniería. ¿Y qué es el Consejo de la Judicatura? Eso, la planeación de la mejora de los recursos
judiciales. Gracias. También al doctor Carpizo Aguilar. Pregunta el abogado Ismael Herrera. Como usted lo dijo, los ministros de la Corte pueden estar sujetos a tentaciones de corrupción, pero no solo a eso. Como ocurrió con un ministro que declaró públicamente haber actuado así por sus emociones. Pregunta, ¿se debe vigilar entonces desde el punto de vista técnico e incluso clínico a los servidores judiciales? Bueno, ahí se presentaron varios problemas. Les voy a hablar de hechos verídicos, porque para suponer podemos hacer múltiples conjeturas. Más o menos en 1998, 1999, se prevía como requisito invariable el presentar un examen psicométrico con el objeto de poder detentar un cargo judicial. ¿Y qué pasó? La gran mayoría de los aspirantes no lo pasaba. Pero no solamente eso, se comenzaron a tratar médicamente, como es recomendable y no pasa nada y es algo muy saludable, muchos aspirantes, y comenzaron a tener la salud mental necesaria para pasar los exámenes. Pero ¿qué pasaba con los jueces que habían sido designados de otra forma y que no habían pasado por ese requisito? Pues ahí estaban a la expectativa. Claro, ya no querían competir para ser magistrados de circuito. ¿Y saben ustedes por qué no querían competir? Porque sabían que no iban a poder pasar el examen psicométrico. Entonces ya no podían designarse jueces magistrados, y fue esa convocatoria famosa que sacó el Consejo de la Judicatura de decir de que si eran secretarios de tribunal colegiado, como la chamba era muy similar a la de magistrado, pues que postularan que podían ser magistrados. ¿Por qué? Porque ya los jueces no querían postular. ¿Y qué pasó? Quitaron el requisito. Desde mi particular punto de vista, sí es una vocación y sí es un perfil el que se requiere cumplir para ser juzgador a cualquier nivel. No cualquier persona puede ser juzgador. Entonces, esos exámenes sí son verdaderamente idóneos para poder mantener ciertos lineamientos del perfil del juzgador. Ahora, tiene que ser un examen psicométrico hecho para jueces. ¿Saben ustedes cuál era? Cuentan los rumores, a mí no me consta. ¿Saben cuál era el examen que se aplicaba a los que querían ser jueces? El mismo que se aplicaba a los gerentes de Walmart. Entonces, claro, esta afirmación no dice mucho, les voy a decir por qué. Porque el que le aplican a los gerentes de Walmart es el mismo que le aplican a cualquier persona, porque es un parámetro, es un protocolo, pero está tratando de medir índices competenciales de otro tipo de institución o de actividad social. Por eso digo que debe de existir uno específicamente diseñado para el Poder Judicial, para el arte de juzgar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tenemos la posibilidad de asistencia con micrófono. Si no hay más preguntas por escrito, no he recibido más en la mesa. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas más probablemente antes de pasar a la clausura. Buenas tardes. Para esta pregunta para usted, doctor Carpizo, ¿qué medidas y sanciones se deberían de tomar para cambiar la forma de ser juez y parte en el caso del tema que usted tocó del ser presidente del Supremo Tribunal y ser a la vez presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué medidas y sanciones se podrían tomar desde el punto de vista constitucional y en comparación en el extranjero? Bueno, pues la idea sería que el Consejo de la Judicatura tenga su propio presidente y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tenga que ver absolutamente nada con el Consejo. Son 2 instituciones aparte con 2 objetivos totalmente diferentes, y creo que ya es mucho que la Corte conozca del recurso de revisión.